programa Cambio Climático. En este episodio, el ingeniero forestal William Klinger Braham, director del Instituto de Estudios Ambientales del Pacífico John von Neumann, introduce el tema del ambiente, su sostenibilidad y sus posibilidades en el Pacífico colombiano. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenos días tengan todos. Les brindamos un saludo muy especial desde la capital del Chocó biogeográfico. Vamos a intentar contarles quiénes somos nosotros, qué hacemos y cómo nuestra gestión contribuye al manejo integral del cambio climático y a las posibilidades que tenemos de adaptarnos cada vez mejor y emitir cada vez menos. Así que vamos a compartir esta experiencia institucional con un título que he denominado a esta conferencia el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y la Gestión Integral del Cambio Climático en el Chocó biogeográfico colombiano. Vamos a ponernos de acuerdo con parte de ese título. Voy a contarles primero quiénes somos nosotros, en dónde estamos ubicados, cuál es nuestra razón de ser, y finalmente entramos al tema de gestión integral de cambio climático. Quiero decirles que el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico es uno de los 5 institutos del Sistema Nacional Ambiental de Colombia, es decir, hermano del IDEAM, hermano del Humboldt, del INVEMAR y del SINCHI. El Humboldt es encargado de temas de biodiversidad en el nivel nacional. El SINCHI es nuestro equivalente para el Amazonas. El INVEMAR es el especialista en sistemas marinos y costeros. El IDEAM en temas climáticos. Y nosotros hacemos muchas cosas asociadas a biodiversidad en un territorio que se llama Chocó biogeográfico. Quiero que nos detengamos un poquito en esa diapositiva para que tengamos un contexto espacial de dónde nos movemos. Fíjense ustedes que tenemos una jurisdicción territorial que va desde la frontera con Panamá por el norte hasta la frontera con Ecuador en el sur, por la línea costera del Pacífico en el occidente, y por el oriente limitamos con la cresta de la cordillera occidental. Eso significa que tenemos más o menos 11.284.000 hectáreas de jurisdicción. Siempre bastante, es el 10% del territorio colombiano. Y comprendemos todo el departamento del Chocó, ustedes lo ven. Aquí esta figurita de mujer con cuerpo de guitarra es el Chocó. Tenemos porciones territoriales de los departamentos de Córdoba, de Antioquia, de Risaralda, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. 7 departamentos están comprometidos con el Chocó biogeográfico, y eso quiere decir algo muy importante para nosotros. El Chocó biogeográfico no solo es el Pacífico. El Chocó biogeográfico tiene una porción importante del Caribe, y como tal, este territorio nuestro tiene el privilegio de contar con los 2 mares con los que cuenta el país, y con un territorio cuyas aguas drenan al mar Caribe, como es la cuenca del Atrato y el Sinú y toda la parte del Urabá. Y otra buena parte del territorio del Chocó biogeográfico drena sus aguas al mar Pacífico,
como es una parte del Chocó, y definitivamente pues los departamentos de Cauca, Valle, Nariño, y un pedazo muy importante para nosotros, una cuñita territorial que tenemos en Risaralda. Entonces, todo ese territorio es el de nuestra gestión institucional. Yo quiero que ustedes me vayan interrumpiendo cuando consideren necesario y me cuenten si hasta ahí me han escuchado bien y si quedó claro por qué territorio nos movemos nosotros. Sí, se escucha muy bien y está muy claro. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver entonces nuestro trabajo. Este territorio tiene unas características especiales que siento yo que si uno no las comprende, tampoco tiene posibilidades de explicarse o de comprender bien lo que pasa en el territorio. Este territorio que yo les dije de 11 millones y punta de hectáreas, tiene el 70% de ese territorio está titulado colectivamente a negros e indígenas. Es decir, las comunidades étnicas negras e indígenas son las propietarias colectivas del 70% de esas 11 millones de hectáreas. Significa eso que las decisiones que se vayan a tomar en ese territorio, por supuesto que deben ser consultadas con los dueños del territorio por ley otorgada a ellos. Y en segundo lugar, nos deja claro que a pesar de tantas amenazas que este territorio tiene en términos de la presencia guerrillera, la presencia de grupos paramilitares, la presencia de mafias del oro, de la madera, que irrumpen en el territorio, a pesar de eso hay un arraigo territorial que ha garantizado que tengamos muy buenos niveles de biodiversidad hoy y que nuestra capacidad de producir alimentos y de adaptarnos a las condiciones que nos impone el cambio climático se explican por ese arraigo territorial y por esa relación que los negros y los indígenas han tenido históricamente con la naturaleza. Voy a dejar de hablarles del instituto para que entremos en materia. Cambio climático en su acepción más sencilla. Ustedes son muy conocedores, mucho más que yo. Se entiende como un aumento excesivo en la acumulación de gases de efecto invernadero. Perdón. Que se traduce en un incremento general de la temperatura del planeta. Ese aumento excesivo en los gases de efecto invernadero se explica por estas 5 razones, mayoritariamente por estas 5 razones que he puesto aquí. La deforestación, la pérdida masiva de masas boscosas. Ya hablamos de cada uno de estos al detalle. La ganadería, la quema de combustibles fósiles, el manejo inadecuado de las basuras y la actividad industrial. Esas son las 5 razones básicas que generan emisiones excesivas de gases de efecto invernadero y lo traducen posteriormente en un incremento de la temperatura del planeta que se manifiesta de muy diversas maneras en el territorio. Pero bueno, en este territorio de las 11 millones de hectáreas que les conté, prácticamente no hay ganadería. La quema de combustibles por un tema de transporte es relativamente baja. No tenemos
grandes centros urbanos en el Chocó geográfico. Los más grandes, recuerden ustedes, serían Buenaventura, Quibdó y Tumaco. Un poco también Apartadó, que está en el Chocó geográfico, pero en realidad no tenemos excesiva quema de combustibles fósiles en el territorio. Tenemos, sí, tenemos una baja actividad industrial, por lo que nuestras principales preocupaciones en términos de emisión están asociadas a la deforestación y al manejo inadecuado de residuos sólidos. Es decir, aquí vamos a concentrar nuestros esfuerzos. Si resolvemos esto, si controlamos la deforestación y hacemos un manejo adecuado de las basuras, seguramente la baja contribución que tiene el Chocó geográfico a las emisiones de gases de efecto invernadero para Colombia se van a seguir reduciendo, y los esfuerzos institucionales tienen que dirigirse allá, no solo por temas de cambio climático, sino porque la deforestación y el manejo inadecuado de basuras es un problema para el territorio y el desarrollo de muchas actividades que están asociadas a tener esas cosas bien. Perfecto. Colombia emite algo menos del 0.6% del total mundial de gases de efecto invernadero, pero sin embargo, sus poblaciones tienen un riesgo alto asociado con problemas de cambio climático. Ya ven ustedes cuando vienen los fenómenos de la Niña, las inundaciones tan altas que sufre el país, el Chocó geográfico la sufre mucho. Cuando viene el fenómeno del Niño, los periodos de sequía son fuertes que se traducen en incendios forestales. Afortunadamente en el Chocó geográfico son pocos los eventos de incendios forestales que se registran, seguramente por la humedad tan alta que hay en el territorio. Sin embargo, ya nos referimos específicamente a los pocos casos que tenemos, y los deslizamientos de tierra son parte de los fenómenos importantes asociados a cambios de temperatura global y a eventos climáticos extremos que se presentan en el territorio. Esta es una figura de cómo están las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, pero significan lo mismo que les había mostrado acá en esta diapositiva, en la que vuelvo a destacar, tenemos problemas básicamente asociadas a la deforestación y al manejo inadecuado de residuos sólidos. En este gráfico estamos viendo las emisiones de gases de efecto invernadero por departamento. Si ustedes ven, la mayoría de los departamentos que les mencioné cuando empecé la charla están acá, entre los que menos emiten. Sin embargo, somos a los que más duro les pega el efecto. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo por dejar de emitir gases de efecto invernadero, pero sobre todo por generar las condiciones para que nosotros podamos adaptarnos mejor a las circunstancias originadas por cambio climático. Y aquí empezamos a ver, ojalá lo vean ustedes allí, yo tengo aquí ya dificultades para ver este tamaño, pero hay escenarios de cambio climático para el país. Entre 2011 y 2040 se espera que las temperaturas del país se incrementen en 1.4 grados centígrados, en un escenario que va hasta el 2070 en 2.4 grados centígrados, y en un escenario que va hasta el 2100 en 3.2 grados centígrados. Eso sin duda es un incremento de la temperatura importante, y tenemos que ir haciendo algo para que estos pronósticos no se cumplan.
De igual manera, se estima que los volúmenes de precipitación decrecerán en general para el país entre un 15% y un 33% y un 36%. En zonas, en regiones como Caribe y Amazonía, y que esas precipitaciones aumentarán más del 20% en la región andina y parte de la región pacífica. Con esos escenarios, pues, está claro, mis queridos amigos, que hay que hacer algo. Y lo que queremos destacar hoy es el papel que nosotros cumplimos en garantizar, sobre todo, información que nos permita actuar de manera mancomunada para garantizar mejores condiciones en el territorio. Aquí ustedes pueden ver ya información similar a la anterior, pero restringida a las condiciones del Chocó biogeográfico. Fíjense que esta figura de mujer bonita y caderona, que es exactamente lo que pasa con las mujeres del Chocó biogeográfico, tiene así el dibujo de la jurisdicción territorial de ese espacio. Con lo que ocurre en los escenarios 2040, 2070, 2100, lo que ocurriría, en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Fíjense que en el Chocó, que es el sitio desde donde estoy comunicándome con ustedes, tenemos previsiones de reducción de las precipitaciones, ahí donde estoy colocando el cursor, y de incrementos de las temperaturas. Imagínense un territorio en el que hay una cultura de los habitantes muy relacionadas con el agua. El agua para nosotros en el Chocó biogeográfico es muchísimo más que un servicio público que llega por un tubo. Es el medio de transporte, es posibilidad de intercambio comercial y cultural, es fuente de recursos hidrobiológicos, es fuente de distracción. Bueno, el agua lo es todo. Y lo que estamos viendo aquí es que vamos a tener escenarios con precipitaciones que se reducen cada día más, y nosotros tenemos que generar condiciones para adaptarnos a esa nueva realidad. Y aquí pueden ver también ya escenarios de cambio climático solo para el departamento del Chocó, en el que se espera incrementos pequeños de temperatura hasta el 2040. Ya en el 2070 tenemos un incremento medio alto, y ya en el 2100 tendríamos incrementos altos de temperatura. Y pues las mismas razones o los mismos datos para la precipitación, que tendríamos un decrecimiento normal en el periodo que va hasta el 2040, y lo mismo para los periodos 70 y 100. Entonces, para podernos adaptar y darle un manejo integral a la gestión del cambio climático, debemos actuar y debemos planificar nuestras acciones, y eso habitualmente se hace con planes integrales de gestión del cambio climático. Aquí pueden ver cómo están esas formulaciones de planes, y miren que en el Chocó biogeográfico en general
en esta zona que les estoy mostrando, en general, tenemos planes integrales formulados. Y quiero empezar a decir ya cosas específicas del territorio, no sin antes indicarles que el IDEAN es el que lidera las comunicaciones de cambio climático que hace el país. Y ellos establecen en la tercera comunicación que conocer es el primer paso para adaptarse. Ese es el papel de nosotros, generar conocimiento del fenómeno en el territorio del Chocó biogeográfico e información y conocimiento para actuar en procura de una mejor adaptación. Y en ese sentido, quiero compartir con ustedes las cosas que conocemos al respecto de estos temas que les he indicado que influyen en la emisión de gases de efecto invernadero, y contarles también información con la que el instituto ha producido, que ha de servir a ustedes, tomadores de decisiones, en cualquier momento que lo requieran, para actuar. El propósito es que nosotros quedemos conectados a través de las posibilidades que muy gentilmente nos brinda Uniambiental y en particular el profesor Luis Piedra y sus colaboradores. Voy a hablarles de unos datos de deforestación y vamos a mirarlos desde el punto de vista que les indiqué al principio, que es una de las principales preocupaciones en el territorio nuestro. Miren que en el país venimos deforestando a una alta tasa. 2015 más de 120.000 hectáreas, 2016 casi 180.000, 2017 casi 220.000, y en 2018 empezamos a hacerle el quiebre a estos números, bajando a menos de 198.000 hectáreas, pero todavía sigue siendo un dato vergonzoso para un país que tiene el privilegio de tener todavía selva. Hay que hacer mayores esfuerzos por protegerla. Y estos son los datos del Chocó biogeográfico. Fíjense que tienen un pico alto en el 2016 y luego tiene una tendencia a la baja en los años siguientes. ¿Por qué emitimos gases de efecto invernadero en este territorio del Chocó biogeográfico? Miren el problema de los residuos sólidos. Aquí tenemos datos de producción de residuos sólidos en la región. Fíjense ustedes cómo el Chocó, estando todo el departamento del Chocó hace parte del Chocó biogeográfico, produce menos residuos sólidos que el Valle del Cauca y que Antioquia, pero estamos hablando del Valle del Cauca y Antioquia solo en la parte que corresponde de estos departamentos al Chocó biogeográfico. Claro, entonces con estos volúmenes de residuos sólidos, bastante complejo se pinta el panorama. Y a uno le da la impresión que no hay un esfuerzo suficiente institucional para garantizar que el manejo de esos residuos sólidos sea diferente. Ya sabemos nosotros que prácticamente el 90% o más de los elementos que van como residuos al botadero de basura no debieran ir.
¿cierto? Y que separar en la fuente, reciclar, hasta que botáramos al basurero solo aquellas cosas que no podemos volver a usar. Tendría no solo sería mejores condiciones para darle manejo al tema de cambio climático, sino también incluso un muy buen negocio manejar integralmente esos residuos. En esta otra diapositiva les muestro lo que pasa en el departamento del Chocó. Fíjense ustedes que la producción de residuos sólidos en la región del Atrato es mucho más alta que en cualquiera de las otras regiones del departamento del Chocó, y prácticamente inexistente en el Pacífico Norte. Esta diapositiva la traje no solo por mostrarles la producción de residuos sólidos en el departamento del Chocó, sino por mostrarles cómo las diferentes regiones del Chocó le han apostado a un modelo de desarrollo distinto. Aquí en el Pacífico estaría ubicado el puerto de Tribugá en caso de hacerlo. Este territorio ha decidido hacer las cosas ambientalmente bien y por eso se reflejan datos de esta naturaleza. Y voy a cerrar el tema de residuos sólidos dejándoles a ustedes una fotografía vergonzosa de lo que pasa con los residuos sólidos en el Chocó biogeográfico en general, para que solamente esa foto nos ayude a reflexionar. Es esa. Como no los estoy escuchando, no vi el suspiro que tuvieron al ver esa fotografía. Hola. Espérate. Ok, ahí estamos bien, ¿me están escuchando bien todo el tiempo? Sí, todo el tiempo muy bien, doctor Klinger, Bueno. muy bien, impactante lo que nos está mostrando. Entonces miren, pues esa foto sinceramente a mí me da vergüenza, pero es una foto generalizada en las diferentes corrientes hídricas que tiene este territorio que ambientalmente estamos encargados de producir conocimiento en él. Vamos a pasar a otro tema que recuerden ustedes que dijimos que tenemos dos problemas serios, el de residuos sólidos y el de deforestación. ¿Por qué deforestamos? La principal causa de la deforestación en el territorio es la minería ilegal. Más del 90% de la minería que se hace en este territorio es ilegal. Y por supuesto que al ser ilegal no tiene control sobre el deterioro que ejerce sobre el ambiente y mucho menos entran al territorio las regalías producidas por el aprovechamiento del oro y el platino. Se calculaba que en la sola región del San Juan, en los últimos 50 años se han perdido 62.000 hectáreas por la utilización de ese espacio geográfico en minería ilegal. Pero lo que más nos afana no son solo los efectos en el cambio climático global o en la cobertura boscosa del territorio, sino en las condiciones sociales de la gente. O sea, no es justo esta gente que va detrás de la maquinaria, detrás de los huecos que va dejando la maquinaria, y muchas veces pasan un día entero aquí sin encontrar un gramo de oro. Esa es una imagen que tiene que cambiar y que explica muchas de las razones por las cuales la gente hoy se siente desesperanzada. Otra razón por la que
deforestamos son los cultivos de palma africana. Ustedes saben toda la historia que tiene el norte del Chocó geográfico, municipios como Río Sucio, Carmen del Darién, con el cultivo de palma, historias de desplazamientos, desapariciones, muertes, están asociadas al cultivo de palma en un territorio que no tiene condiciones ambientales para albergar la palma. Y cuando les digo que no tiene condiciones ambientales es porque ese es un territorio muy húmedo, conformado por un conjunto especial de ciénagas que tienen como principal función la regulación climática, pero la producción de peces. Esas ciénagas las han tenido que prácticamente desecar, desviar los caños para poder establecer la palma. Entonces el problema no es solo la deforestación del bosque, sino también la pérdida de recurso hídrico asociado a una actividad productiva que definitivamente no es consonante con la oferta ambiental que tiene el territorio del Chocó geográfico. Mucha palma africana en Tumaco, por ejemplo, en Nariño, y muchos efectos de las plagas que finalmente aparecieron en la palma deterioraron después con el tiempo el chontaduro, que tal vez es una de las frutas exóticas de mayor consumo en toda la región. Poco se ve ahora con la misma abundancia que teníamos antes. La ganadería, por supuesto, casi que la ganadería está puesta en los mismos territorios donde se tienen palma africana en el norte del Chocó. Y adicionalmente tenemos una incipiente ganadería regada por el Chocó geográfico, pero en niveles muy bajos. Lo que estamos intentando desde el instituto es hacer cada vez más sostenible la ganadería, potreros que se mezclen con árboles, y ver que el árbol pues no es un enemigo del ganado, sino que es un complemento que haría que la actividad ganadera, insisto, incipiente en el territorio, se haga con mayores criterios de sostenibilidad. Aquí, fíjense que aquí en este cuadro que presento ahora, que establece las áreas de ganadería en la región, se puede ver la poca importancia de la actividad en el territorio. Fíjense, por ejemplo, en el Chocó, menos del 1% del espacio geográfico es utilizado en ganadería. Lo que quiere decir que definitivamente ese no es el problema. Tal vez lo podemos sentir un poco más en Antioquia, básicamente por la ganadería de la región del Urabá. Y por supuesto un poco en Córdoba, que es más ganadero. Pero allí hay que hacer intentos por migrar a una ganadería más responsable con el ambiente, lo que implica establecer sombríos con árboles que garanticen un manejo integral del territorio cada vez